¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que se te encoge el corazón al ver otra mancha oscura en la cara o la mano? No es solo estética, es esa sensación de que tu piel empezó a cambiar sin pedirte permiso y que cada nueva mancha parece anunciar el paso del tiempo antes de que tú digas una palabra. Pero escucha esto con mucha atención. Existe un ingrediente que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina, uno que puede ayudar a atenuar visiblemente las manchas de la edad y el tono desigual de la piel. No es caro, no es un químico agresivo y casi nadie lo utiliza correctamente. El problema no es el ingrediente, es la forma de aplicarlo. Hay un detalle clave que marca la diferencia entre ver tu piel más luminosa y uniforme o no notar absolutamente nada. Quédate, porque hoy vas a descubrir cuál es y cómo usarlo para que realmente funcione. Hoy abordamos algo con lo que millones luchan, pero pocos resuelven: las manchas oscuras e irregulares que aparecen después de años de sol, estrés y envejecimiento. Estas no son solo cosméticas, afectan cómo te ves a ti mismo todos los días. Y lo más sorprendente es que la respuesta puede estar en algo tan sencillo como una papa. Sí, la misma que tienes en tu cocina, rica en vitamina C y antioxidantes naturales. Puede ayudar a iluminar suavemente la piel y mejorar el aspecto del tono desigual cuando se usa correctamente. Pero atención, no se trata solo de aplicarla sin más. Hoy te compartiré 3 fórmulas específicas y la forma exacta de utilizarlas. Quédate hasta el final para aprender cómo hacerlo bien y evitar errores que arruinan los resultados. Ahora voy a revelarte la primera fórmula. Ahora llevemos esto a la práctica, con calma y con intención. Toma una papa fresca, firme, sin zonas verdes ni brotes. Lávala bien bajo el grifo para retirar cualquier residuo. La papa contiene almidón, vitamina C y compuestos fenólicos que pueden aportar luminosidad temporal a la piel y favorecer una apariencia más uniforme. Cállala finamente y recoge tanto la pulpa como el jugo. No deseches ese líquido lechoso, porque ahí se concentran muchos de sus componentes activos. Ese jugo será la base iluminadora de tu preparación. A continuación, pela un trozo de jengibre fresco del tamaño aproximado de un pulgar. El jengibre es rico en gingeroles y shogaoles, compuestos con actividad antioxidante que pueden estimular suavemente la microcirculación cutánea cuando se aplican de forma tópica. Rálalo lo más fino posible, casi como una crema. Cuanto más fina sea la textura, más homogénea será la mezcla y más agradable resultará al aplicarla. Combina la pulpa y el jugo de la papa con el jengibre rallado hasta formar una pasta suave, uniforme, sin grumos. La textura es clave, debe ser lo suficientemente húmeda para extenderse con facilidad, pero no tan líquida que gotee y se deslice por la piel. Si notas que está demasiado fluida, añade un poco más de pulpa de papa. Si por el contrario está espesa y difícil de esparcir, incorpora una cucharada adicional de jugo de papa y mezcla nuevamente hasta lograr el punto ideal. Esa consistencia cremosa es la que permitirá que los activos permanezcan en contacto con la piel el tiempo necesario. Antes de aplicarla, limpia cuidadosamente el área a tratar con un limpiador suave, sin alcohol ni fragancias irritantes. Seca con una toalla limpia mediante pequeños toques, sin frotar. La piel madura, especialmente después de los 60 años, suele presentar una barrera cutánea más frágil y menor producción de lípidos, por lo que es fundamental tratarla con delicadeza. Aplica una capa fina y uniforme sobre las manchas, pero también extiéndela ligeramente alrededor para que la transición sea natural y la piel se vea integrada, no como si llevara parches aislados. Y ahora llegamos al paso que muchas personas pasan por alto y que marca la diferencia. Con las yemas de los dedos, realiza movimientos circulares suaves y lentos durante aproximadamente 1 minuto. No se trata de frotar con fuerza, se trata de estimular. Imagina que despiertas suavemente a una piel adormecida. Este masaje ligero activa la microcirculación superficial,
favorece el aporte de oxígeno y puede mejorar la penetración de los compuestos aplicados. Notarás un leve enrojecimiento, una sensación de calor moderado. Esa respuesta es señal de que la piel está reaccionando. Después, detente. No sigas tocando, coloca un temporizador de 20 minutos. Durante ese tiempo, regálate un momento de placer sencillo. Una taza de té, una conversación tranquila, unas páginas de ese libro que te acompaña por las noches. La constancia en el cuidado también es un acto de amor propio. Cuando suene el temporizador, enjuaga con agua tibia, nunca caliente, utilizando nuevamente movimientos circulares suaves. Seca con toques ligeros. Para finalizar, aplica una crema hidratante sencilla, bien tolerada por tu piel, en una cantidad aproximada del tamaño de un guisante. Esto ayudará a sellar la hidratación y a reforzar la barrera cutánea. Si tu piel es sensible, realiza primero una prueba en una pequeña zona del antebrazo y esperar 24 horas antes de usar la mezcla en áreas visibles. Puedes repetir este procedimiento 2 o 3 veces por semana, siempre observando cómo responde tu piel. Conserva la mezcla en el refrigerador y utilízala en un plazo máximo de 24 horas para asegurar su frescura. Muchas mujeres mayores comentan que incluso después de una sola aplicación perciben la piel ligeramente más luminosa y suave al tacto. Eso es lo que buscamos hoy, no una promesa irreal ni un borrador mágico de años, sino un cambio visible, un pequeño impulso en la dirección correcta. A veces la belleza no regresa de golpe, regresa en susurros, y cada susurro, cuando se repite con paciencia y cuidado, termina transformando el espejo. Pero lo más interesante no es lo que acabas de aplicar. Es lo que viene ahora, porque la segunda fórmula añade un ingrediente que casi nadie asocia con las manchas y que, cuando entiendas por qué actúa sobre la pigmentación, cambiará por completo la manera en que miras tu propia piel. Ahora pasamos a la segunda fórmula, especialmente pensada para pieles más gruesas, con manchas antiguas que llevan años instaladas y que parecen no responder a nada. Aquí incorporamos un ingrediente sencillo, accesible y con base dermatológica clara, el yogur natural. El yogur contiene ácido láctico, un alfa-hidroxiácido suave que actúa como exfoliante químico ligero. Su función principal es favorecer la descamación controlada de la capa córnea, esta capa más superficial de células muertas que cuando se acumula vuelve la piel opaca y acentúa visualmente las manchas. En la piel madura, el recambio celular suele ralentizarse. Eso significa que las células pigmentadas permanecen más tiempo en superficie. El ácido láctico ayuda a acelerar suavemente ese proceso sin agredir la barrera cutánea si se utiliza en concentraciones bajas, como las que encontramos en el yogur natural sin azúcar. Por eso esta fórmula es adecuada para manchas persistentes y zonas con textura más engrosada, como dorso de las manos, antebrazos o mejillas con fotoenvejecimiento. La preparación es simple, pero el detalle marca la diferencia. Necesitarás 2 cucharadas de papa previamente cocida y triturada hasta obtener un puré muy fino, sin grumos. La papa aporta almidón y compuestos antioxidantes que contribuyen a una apariencia más luminosa. Añade una cucharada de yogur natural entero, sin azúcar ni edulcorantes, preferiblemente recién abierto para garantizar su frescura. Mezcla lentamente hasta obtener una crema homogénea, suave, con una textura intermedia entre mascarilla y emulsión ligera. Si la mezcla queda demasiado espesa, puedes añadir una pequeña cucharadita de agua mineral. Si está muy fluida, incorpora un poco más de papa triturada. La textura ideal es aquella que se mantiene en la piel sin deslizarse, pero que se extiende con facilidad formando una capa uniforme. Antes de aplicarla, limpia la zona con un producto suave y seca con toques delicados. Aplica una capa fina no más gruesa que una moneda extendida, cubriendo la mancha y el área circundante para evitar contrastes.
Aquí es importante no frotar con fuerza. Deja que el ácido láctico actúe de manera progresiva. Si deseas potenciar el efecto, realiza un masaje muy ligero durante aproximadamente 30 segundos con movimientos circulares lentos, apenas presionando. Esto ayuda a distribuir mejor la fórmula y estimula suavemente la microcirculación. Deja actuar durante 15 minutos. Es posible que sientas un leve cosquilleo. Eso es normal si es suave y pasajero. Si aparece dolor intenso o enrojecimiento marcado, retira inmediatamente con abundante agua tibia. La seguridad siempre es prioritaria, especialmente en pieles maduras que pueden ser más reactivas. Transcurrido el tiempo, enjuaga con agua tibia realizando movimientos circulares suaves con las yemas de los dedos. Seca sin arrastrar la toalla. A continuación, aplica una crema hidratante reparadora en cantidad equivalente al tamaño de un guisante para reforzar la barrera cutánea. Si realizas este tratamiento por la noche, mejor aún, ya que la piel entra en fase de reparación durante el descanso. La frecuencia recomendada es de 2 veces por semana, no más. El exceso de exfoliación puede debilitar la piel y provocar el efecto contrario al deseado. La constancia, no la intensidad, es la que marca el resultado. Conserva la mezcla en el refrigerador y utilízala en un plazo máximo de 24 horas. Si notas cambios en el olor o la textura, déjala. Muchas mujeres que han probado esta fórmula describen que, tras varias aplicaciones, la piel comienza a verse más uniforme y con un brillo saludable. No se trata de borrar años en un día, sino de acompañar a la piel en su proceso natural de renovación. A veces, lo que necesita una mancha antigua no es agresión, sino estímulo controlado. Y cuando entiendes cómo funciona la biología de tu piel, cada gesto deja de ser un intento desesperado y se convierte en un acto consciente de cuidado. Antes de revelarte la tercera fórmula, quiero saber algo. ¿Tienes papa en casa? Si te gustan las recetas con papa y quieres descubrir la más potente de todas, escribe en los comentarios Papa Ne y te contaré por qué esta última combinación puede marcar la verdadera diferencia. Ahora llegamos a la tercera fórmula, la que muchas mujeres consideran la más equilibrada y segura cuando la piel ya no tolera experimentos agresivos. Esta combinación está pensada para pieles finas, sensibles, con manchas de borde irregular y zonas donde cualquier irritación puede oscurecer aún más el tono. Aquí no buscamos exfoliar con intensidad. Buscamos calmar, equilibrar y acompañar el proceso natural de regeneración cutánea. El primer ingrediente vuelve a ser la papa fresca. La papa contiene vitamina C y compuestos antioxidantes que contribuyen a mejorar visualmente la luminosidad de la piel. No actúa como un despigmentante médico, pero puede ayudar a que el tono se vea más uniforme cuando se utiliza de manera constante y adecuada. En pieles maduras, donde la síntesis de colágeno disminuye y la barrera cutánea se vuelve más frágil, los activos suaves suelen ser mejor tolerados que los tratamientos intensivos. El segundo ingrediente es el gel de aloe vera. El aloe contiene polisacáridos, enzimas y compuestos con efecto calmante y antiinflamatorio. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que pueden intensificar la hiperpigmentación, especialmente en pieles sensibles. Cuando la piel se irrita, responde produciendo más melanina como mecanismo de defensa. Por eso, calmar la inflamación no solo mejora la sensación de confort, sino que también puede ayudar a evitar que las manchas se oscurezcan. La preparación es sencilla, pero requiere cuidado en la textura. Necesitarás 2 cucharadas de papa rallada muy fina. Cuanto más fina sea la ralladura, más suave será la aplicación. Si prefieres, puedes triturar hasta obtener un puré ligero y luego colarla suavemente para eliminar el exceso de líquido, dejando una base cremosa. Añade una cucharada de gel de aloe vera puro.
Si utilizas una hoja fresca, lávela bien, retira la piel verde y extrae únicamente el gel transparente. Si usas gel comercial, asegúrate de que sea lo más puro posible, sin alcohol ni fragancias añadidas. Mezcla ambos ingredientes lentamente hasta obtener una crema homogénea, fresca y ligeramente gelatinosa. La textura ideal debe permitir que se adhiera a la piel sin escurrir. Si queda demasiado líquida, incorpora un poco más de papa triturada. Si está muy espesa, añade unas gotas del propio jugo de la papa hasta lograr el equilibrio. Antes de aplicarla, limpia el área con un producto suave y seca con delicadeza. Recuerda que estamos trabajando con piel sensible. Aplica una capa fina y uniforme sobre la mancha y el área circundante para evitar diferencias visibles. Durante el primer minuto, realiza un masaje muy suave con movimientos circulares lentos. No presiones, no arrastres, solo estimula ligeramente la superficie. Este gesto favorece la microcirculación y mejora el contacto entre la fórmula y la piel. Después del minuto inicial, deja actuar la mezcla durante 20 minutos completos. Ese tiempo permite que el aloe ejerza su efecto calmante y que la papa aporte su acción iluminadora suave. Puedes aprovechar ese momento para relajarte. El cuidado de la piel no debe sentirse como una obligación, sino como un ritual de pausa consciente. Transcurrido el tiempo, enjuaga con agua tibia, nunca caliente, y seca con toques ligeros. Aplica a continuación una crema hidratante neutra en cantidad aproximada al tamaño de un guisante para sellar la hidratación y reforzar la barrera cutánea. Si realizas el tratamiento por la noche, la piel podrá beneficiarse del proceso de reparación nocturna. La frecuencia recomendada es de 3 veces por semana. No es necesario más. En pieles sensibles, la regularidad suave ofrece mejores resultados que la intensidad esporádica. Conserva la mezcla en el refrigerador y utilízala en un plazo máximo de 24 horas para asegurar su frescura y estabilidad. Esta fórmula es especialmente adecuada cuando notas que la piel reacciona con facilidad, se enrojece o presenta sensación de tirantez. Muchas mujeres describen que, tras varias semanas, perciben la piel más calmada, con un tono más uniforme y una textura más flexible al tacto. No se trata de borrar el pasado, sino de reducir la señal que la inflamación deja en la superficie. Porque a veces la mancha no necesita que la ataquen, necesita que la comprendan. Y cuando eliges ingredientes que respetan la biología de tu piel, el espejo empieza a devolverte una imagen más suave, más luminosa y sobre todo más en paz. Recuerdo con claridad el caso de Manuel Rodríguez, un hombre andaluz de 68 años que trabajó toda su vida como conductor de autobús interurbano. Durante más de 4 décadas pasó horas y horas bajo el sol, con el rostro siempre expuesto a la luz que entraba por el parabrisas. Cuando llegó a mi consulta, su piel contaba su historia antes de que él dijera una palabra. Tenía manchas oscuras redondeadas, algunas del tamaño de una moneda, especialmente en las mejillas, la frente y el dorso de las manos. El tono era irregular, con áreas de hiperpigmentación que contrastan con zonas más claras. No era solo una cuestión estética. Era el peso de los años reflejado en cada centímetro de su piel. Me confesó algo que me conmovió. Decía que no le molestaban las arrugas, pero sí esas manchas marrones que parecían multiplicarse cada verano. Sentía que su rostro se había endurecido, que la piel ya no tenía la vitalidad de antes. Después de evaluarlo cuidadosamente y descartar lesiones sospechosas, le propuse una rutina constante basada en fórmulas suaves como la combinación de papa y aloe vera, junto con fotoprotección diaria estricta y una hidratación adecuada. Durante 3 meses fue disciplinado,
Aplica la mezcla 3 veces por semana, realiza el masaje suave el primer minuto y nunca olvida el protector solar de amplio espectro cada mañana. Al regresar a la consulta, su expresión era distinta. Las manchas no habían desaparecido por completo, pero se veían más claras, menos definidas, y el tono general de la piel estaba más uniforme. El dorso de sus manos mostraba una textura más flexible y luminosa. Lo más importante no era solo el cambio visible, sino cómo se sentía. Me dijo que por primera vez en años no evitaba las fotografías familiares. A veces, cuando la constancia se une al conocimiento correcto, la piel responde, y con ella también lo hace la confianza. Y aquí es donde muchas personas cometen el error silencioso que puede arruinar todo el esfuerzo externo. Puedes aplicar la mejor mascarilla, elegir la fórmula más adecuada para tu tipo de piel y ser constante durante semanas. Pero si no cuidas lo que ocurre por dentro y no proteges tu piel del sol, estarás dando un paso adelante y 2 atrás. La piel no es una superficie aislada, es un órgano vivo que refleja lo que sucede en el interior. La hiperpigmentación, las manchas y el tono apagado no dependen solo de lo que aplicas, sino también del estado inflamatorio del organismo, del estrés oxidativo y del equilibrio nutricional. Una alimentación rica en antioxidantes naturales como vitamina C, vitamina E y betacarotenos ayuda a neutralizar radicales libres que estimulan la producción excesiva de melanina. Frutas como naranja, kiwi y fresas, verduras de hoja verde, zanahoria y tomate pueden convertirse en aliados silenciosos de tu rutina externa. La hidratación también es clave. Una piel deshidratada responde peor a cualquier tratamiento tópico. Beber suficiente agua a lo largo del día favorece la función barrera y mejora la elasticidad cutánea. Además, el descanso nocturno adecuado permite que la piel active sus mecanismos naturales de reparación celular. Y ahora llegamos al punto que más impacto tiene en la aparición y oscurecimiento de manchas: la radiación ultravioleta. Incluso exposiciones cortas y repetidas pueden estimular los melanocitos y hacer que las manchas se vuelvan más oscuras y resistentes. Por eso, el uso diario de un protector solar de amplio espectro con factor de protección alto no es opcional. Es parte del tratamiento, debe aplicarse cada mañana, incluso en días nublados, y reaplicarse si hay exposición prolongada al aire libre. Evitar el sol en las horas de mayor intensidad, usar sombrero de ala ancha y buscar sombra cuando sea posible, son gestos sencillos que multiplican los resultados de cualquier fórmula casera. Sin fotoprotección, ninguna mascarilla podrá mantener los avances logrados, porque lo que haces dentro y cómo te proteges fuera determina si las manchas se debilitan o regresan con más fuerza. Y en el siguiente punto te explicaré por qué hay un hábito nocturno que puede acelerar todavía más este proceso si lo incorporas correctamente. Hoy te he presentado 3 fórmulas sencillas con papá, cada una pensada para una necesidad distinta de la piel. No son soluciones milagrosas ni promesas exageradas, son herramientas naturales que, usadas con conocimiento y constancia, pueden ayudarte a ver una mejora progresiva en la luminosidad y uniformidad del tono. Recuerda algo fundamental: la constancia es la verdadera clave. La piel madura responde mejor a los cuidados suaves y repetidos en el tiempo que a los tratamientos intensos y esporádicos. Dale semanas, no días. Observa cómo reacciona tu piel y ajusta la frecuencia si es necesario. Antes de aplicar cualquier mezcla en zonas visibles, realiza siempre una prueba en una pequeña área del antebrazo y espera al menos 24 horas. Cada piel es diferente. Lo que es calmante para una persona puede no serlo para otra, y prepara la fórmula fresca cada vez que la vayas a usar. Al tratarse de ingredientes naturales, sin conservantes, es preferible mezclarlos en el momento para garantizar su estabilidad y seguridad.
Si este contenido te ha resultado útil, regálame un me gusta para que más personas puedan encontrar esta información. Comparte el video con esa amiga, hermana o familiar que también esté buscando alternativas naturales y seguras. Y ahora quiero leerte. ¿Cuál de las 3 fórmulas te ha llamado más la atención? Escríbelo en los comentarios y cuéntame por qué. Tu experiencia puede inspirar a otras mujeres que están empezando este camino de cuidado consciente.